Hola, ¿qué tal? Hola Paola, muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida Carol y gracias a todas y a todos por mirar este video. Estoy muy contenta de poder tener a Carol con nosotras. Ella es una gran amiga mía, también es psicóloga, especialista en adicciones, es la coordinadora de la maestría de adicciones en la Universidad de Paul en Brasil. Es psicóloga en Brasil y en España y es una persona genial, lindísima y sabe un montón en este tema de adicciones y creo que es un tema que no se está tocando, no se está hablando y por supuesto el que ahora estemos obligados a este distanciamiento social o estar en casa en cuarentena perpetúa un montón todo el tema de las adicciones, nos afecta no solo a nivel individual, sino a nivel familiar y social. Entonces, tengo algunas preguntas para Carol para que nos pudiera guiar y nos pueda dar más información. Seguro va a ser el inicio de una conversación más larga que podamos tener más adelante, pero sí me gustaría que la gente que mire esto pueda llevarse algunas pautas, algunos conceptos, ideas que les pueda ayudar, sé, o ayudar a otros, ¿no? ¿Cómo ves, Carol? Yo primero quería decirte que estoy súper contenta por tu invitación. Muchísimas gracias, Paola. Para mí es un honor poder hablar aquí contigo sobre este tema. Quería darte enhorabuena por el trabajo que estás haciendo en las medias sociales, trayendo contenidos súper importantes para este momento que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? La cuestión de salud mental, infelizmente, no está siendo hablada de la manera que debería estar siendo hablada, porque Uh-huh. todos nosotros estamos de alguna manera impactados por el tema del COVID-19, ¿no? Y es muy importante que todos sean orientados en cómo manejar emocionalmente a nivel de relaciones sobre este tema, ¿no? Y como tú has dicho, el tema de las adicciones no se está hablando, ¿no? Y es un tema muy dramático en realidad, ¿no? Estamos escuchando hablar sobre algunos temas de salud mental, por ejemplo, sobre cómo manejar las emociones en este momento, o estamos escuchando hablar, por ejemplo, de temas de cómo lidiar con niños con autismo, acordando que hoy es el Día Mundial de la concientización sobre el autismo. Por ejemplo, aquí en España hay algunas excepciones para familias que tienen personas con autismo, pero otros temas de salud mental, como por ejemplo las adicciones, casi no estamos hablando. Sí, Entonces, entonces, perdón, nada más quería decir para toda la gente que nos está viendo que queremos plantearte, Carol, algunas preguntas y que si se animan a terminar de ver este video, van a seguramente escuchar más sobre, y te las voy diciendo. Entonces, ¿qué retos estamos enfrentándonos en frente a COVID-19, en esta cuarentena con las adicciones a nivel individual y a nivel familiar? ¿Qué adicciones podemos estar viviendo? Porque usualmente las personas conocen solo un tipo de adicciones y hay una gran cantidad. Entonces, eh, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué puede estarlo agravando? Pero también qué puede estar o qué nos puede ayudar si tenemos un familiar en casa o si soy yo quien está enfrentando en este momento alguna adicción. ¿Qué recomendaciones pueden haber? ¿Qué guías podemos tener? Entonces, ¿qué te parece que quien se anime a quedarse en esta plática irá conociendo más sobre esto? muy bien, muy bien. Creo que son todas preguntas súper importantes. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. Entonces, realmente el escenario puede estar siendo muy crítico para los individuos y para las familias, ¿no? Yo veo principalmente dos escenarios. Uno de aquellos que siguen consumiendo uh, lo que, a lo que es adicto, ¿no? Sea sustancias psicoactivas, sea la comida, sea sexo, sea pornografía, sea el juego. Ya hablaremos un poquito más sobre cada tipo de adicción, ¿no? O sea, personas que siguen consumiendo y el reto es justo cómo manejar, cómo están manejando la manutención de este consumo, ¿no? Y también cómo están manejando las consecuencias de este consumo. Un otro escenario son de las personas que están aprovechando este momento o que se ven obligados en este momento a disminuir o interrumpir el consumo, ¿no? O sea, porque
se ven en una situación con menos presión, con menos expectativas y ven que es posible disminuir o parar de usar, de consumir, sea porque su familia no sabe, no conoce su adicción y ahora tiene que hacer algo para interrumpir este consumo. Yo creo que podemos también dividir las adicciones en dos categorías, ¿no? En general, cuando estamos hablando en adicciones, hablamos de la categoría de los trastornos relacionados con sustancias y de la categoría de dependencias no químicas. No sé muy bien cómo es en castellano este término, pero en portugués sería dependencias no químicas. Pero en este momento creo que hay una otra categoría que es más interesante, que son de los trastornos que tienen que ver con cosas que tenemos disponibles en nuestra casa y cosas que no tenemos disponibles. Por ejemplo, sustancias, sexo, juego, pueden ser cosas que no están disponibles en nuestra casa, ¿no? Si una persona vive sola o si no vive con su pareja, ¿no? Puede que no haya una persona para tener sexo disponible. Si la dependencia de juego es, por ejemplo, de estas máquinas, ¿no? Puede que esta persona no tenga una máquina de estas en casa o otros juegos, ¿no? Que no tiene en su casa. Y otra categoría de adicciones que sería la de las compras online, de los videojuegos o del porno, que son cosas que la gente ya tenía disponibles en sus casas, ¿no? ¿Y por qué yo he pensado en estas dos categorías? Porque esto influye en cómo la persona está viviendo su adicción ahora en este momento de la pandemia. Uh-huh. Sí, adelante, continúa. Te quiero interrumpir, que si no yo empiezo a hablar y ya no me callo, entonces sí. Tengo miedo de hablar. No, hoy queremos saber todo lo que está en tu mente y en tu conocimiento, así que habla, por favor. Vale, entonces algo que es común en todas estas adicciones es que la gente puede querer seguir consumiendo sus productos, ¿no? Sea el porno, sea la comida, sea la sustancia, ¿no? Y para eso, lo que he observado es que muchas de estas personas han comprado grandes cantidades de lo que consumen, ¿no? Grandes cantidades de marihuana, grandes cantidades de alcohol, de tabaco, de cocaína, lo que sea, ¿no? Grandes cantidades de comida, cuando el tema es la alimentación, en fin, o entonces cuando son estas otras adicciones que ya tenían disponible, ¿no? Entonces tener a su disposición para comprar muchísimo, ¿no? Porque tienen tiempo, porque está enfrente del ordenador todo el rato, entonces comprar mucho porno, consumir mucho porno, jugar muchísima cantidad de videojuegos, hacer compras online y todo esto que puede conllevar a muchas consecuencias que ya vamos a hablar, ¿no? Pero podéis tener una idea, ¿no? De, por ejemplo, del impacto financiero de todo esto, ¿no? Claro, porque si además le sumamos la crisis en la que estamos, impacta la economía de la persona, pero también de toda la familia. Y si la familia está esperando ahorita cuidar el dinero para la alimentación y de pronto la otra persona va y se compra 500 cosas en Amazon, entonces el impacto que tiene eso a nivel relacional en la familia es fuertísimo. Sí, no es como si no hubiese este impacto antes de la pandemia, ¿no? Claro que es muy común en las adicciones las deudas, ¿no? Es casi como un padrón de comportamiento, ¿no? Generar deudas, ¿no? Porque muchas veces no pueden controlar las cantidades, no sienten que no pueden controlar las cantidades y acaban utilizando más de lo que pretendían, acaban gastando más de lo que habían planeado. Pueden que muchas veces pierden sus trabajos, ¿no? Sus empleos como consecuencias del consumo y esto no quiere decir que interrumpe el uso, ¿no? Entonces la deuda sigue aumentando, ¿no? Y ahora con esta crisis que más gente va a perder sus trabajos o que van a ganar menos o que van a tardar más a poder recibir sus sueldos, pues es algo que deja la situación aún más grave. ¿Y tú has visto en los casos que atiendes que con todo esto del COVID-19, que hay mucho más estrés, incertidumbre, dinámicas familiares más complejas, que está aumentando el consumo?
Yo lo que veo principalmente son estas dos situaciones, ¿no? De la gente, sí, aumentan el consumo porque no tiene, por ejemplo, el control social, ¿no? La gente juzgando porque, por ejemplo, la familia ya sabe que usa, entonces esta persona va incluso a utilizar muy cómodamente en casa, ¿no? Va a utilizar incluso más, va a aumentar la cantidad, compra más para no tener que exponerse en la calle. Pero también hay el otro lado, ¿no? Hay también el impacto en el sentido de la persona no querer exponer a sus familiares, ¿no? No querer exponer a su hijo a la sustancia, o entonces de no querer sufrir las posibles consecuencias de tomar una multa, de ser preso. Por ejemplo, yo ya he tenido casos de la persona ir a buscar droga, recibir una multa, y la segunda multa ya no sería multa, sería la prisión, ¿no? Por lo menos aquí en España. Entonces, esta persona, después de recibir la primera multa, entonces dejó de utilizar, ¿no? Entonces, ahí llega el momento, por ejemplo, de sacar todas las herramientas para poder manejar entonces este nuevo momento de vivir la cuarentena sin la Sin sustancia, la ¿no? sustancia, claro. Que eso también es fuertísimo. Y con todo lo que implica el estar en un espacio con más gente quizás, con todas estas emociones y sin poder consumir. Uh-huh. Sí. Las consecuencias, principalmente cuando la persona sigue utilizando, están relacionadas a este uso mayor de lo que era anterior a la crisis. Entonces, por ejemplo, una persona que ya tenía una consecuencia física de la adicción, por ejemplo, una gastritis o en el caso del alcohol, una bronquitis en el caso del tabaco, una hipertensión en el caso de la dependencia de cocaína, una diabetes por la compulsión de la comida, en fin, lo que sea, ¿no? Que esto se vuelva más grave porque el consumo está más intenso en este momento. También veo que hay consecuencias psicosociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que está en casa consumiendo porno puede que deje de sentirse obligado a mantener sus relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? O entonces una persona adicta al videojuego, que no duerme, no tiene sus necesidades biológicas básicas atendidas y puede sufrir daños en este sentido también, ¿no? Yo, por ejemplo, Carol, he visto, yo que trabajo con familias, que obviamente las discusiones se han incrementado muchísimo cuando, por ejemplo, padres tienen a sus hijos adolescentes y uno de ellos está consumiendo. Entonces, algo que a veces o se evitaba o esta persona adolescente consumía afuera, ahora lo está haciendo, ¿no? Y todo lo que implica en la dinámica familiar, todo lo que hace confrontar a los padres a la misma dinámica, las razones del consumo son mucho más evidentes. Entonces también me da la sensación que el que se esté consumiendo en casa, en el otro escenario que hablabas, hace que muchas cosas salgan a la superficie que antes no se hablaban, no se veían, no se atendían o no queríamos verlo o tal vez no sabíamos cómo manejarlo. Y ahora nos está obligando a sacar todas estas herramientas, a pedir ayuda para saber cómo manejar el que mi hijo o mi hija esté consumiendo en su cuarto y yo no pueda detenerlo en este momento, ¿no? Sí. Esto que has hablado de solicitar ayuda, ¿no? Es fundamental en este momento para esas familias que viven con una persona que realmente tiene un trastorno relacionado con alguna adicción, ¿no? Porque realmente si ya era difícil manejar este tema solo antes, cuando no estaban todos expuestos, ahora que están todos conviviendo con este consumo, es muy común que la familia no tenga idea de qué hacer, ¿no? En que incluso se sienta súper mal, súper sola, incapaz, impotente, ¿no? Frustrada. Exacto. Y la gran cuestión es que por más que sea una situación nueva, es más probable que los comportamientos de antes sigan repitiendo, ¿no? Que los padres, por ejemplo, si son más permisivos, que no pueden tampoco poner límites ahora, ¿no? Que si el joven utilizaba, a pesar de sus padres pedirem para que no utilizase,
él va a utilizar en casa también. Entonces, si los padres no quieren que el hijo saliese de casa para consumir, da igual, en este momento si hay una adicción, él va a salir y va a tener consecuencias por eso. Correcto. Entonces, como para ir concretando un poquito más, ¿qué recomendaciones podemos darle a las personas que nos escuchan? Ya sea que tengan un familiar o que ellos mismos estén teniendo dificultad porque o se está agravando mucho más la adicción o porque están tratando de no consumir, pero obviamente todas las emociones que tenían o que tienen ahorita por dejar de consumir están siendo mucho más difíciles de manejar. Vale. Entonces, yo tengo así como si fueran tips para los que siguen utilizando, para los que se están intentando dejar y para las familias, ¿no? Entonces, para los que siguen consumiendo, yo sugiero que observen las consecuencias del presente, ¿no? ¿Cuál está siendo el coste, ¿no? De lo que él está viviendo ahora mismo, ¿no? Él ha recibido multas, están habiendo conflictos familiares, sufrimiento de las personas que quieren a esta persona. Realmente poner en una balanza, ¿no? Mirar ahí cuánto está pesando las consecuencias del uso en este momento, ¿no? Recomiendo reducir daños, ¿no? Que si vas a utilizar, que compre la cantidad que solías utilizar, no una cantidad enorme para tener un montón en casa, porque lo más probable es que vas a utilizar toda esta cantidad en el mismo periodo que utilizarías la cantidad menor que consumías antes, ¿no? Establecer horarios, ¿no? Sustituir momentos de uso por otras actividades que sean placenteras, que generen placer, ¿no? Realmente ocupar el tiempo con otras actividades que resulten divertidas para la persona, ¿no? También observar los efectos del confinamiento, ¿no? ¿Será que ahora no es un momento que te sientes menos presionado, con menos obligaciones, con menos expectativas sobre ti? A veces es un momento también que puedes utilizar menos la sustancia para manejar esas emociones desagradables que vivimos en el cotidiano, ¿no? Para los que dejaron de usar, están viviendo más este momento de síndrome de abstinencia, de la novedad de vivir sin sustancia, ¿no? Primero, mi enhorabuena, ¿no? Esto es un gran objetivo, ¿no? Y está muy bien hacer esto. Yo sé que es un reto, yo sé que es un desafío, entonces, enhorabuena para estas personas, ¿no? Entonces, traer para la conciencia los motivos que hicieron con que en este momento tú hayas elegido a dejar de usar, ¿no? Vamos a guardar en la memoria estos motivos para utilizar en el futuro para prevenir recaídas. Notar en sí la reducción del estrés, de las exigencias, poder disfrutar de lo que estás teniendo aquí ahora en este confinamiento, ¿no? Que sea el amor de tu familia, que sea un momento más para ti, de más autocuidado, en fin, disfrutar de estos días, ¿no? También sugiero que estudies las señales y los síntomas de la síndrome de abstinencia de la sustancia que tú utilizabas, ¿no? O de lo que sea, ¿no? Del videojuego, ¿no? Buscar en sitios web fiables, como por ejemplo de la OMS, cuáles son los señales y los síntomas, ¿no? Para que sepas lo que puedes esperar, lo que es normal, cuando tienes que buscar ayuda por ejemplo, de un médico, ¿no? Y para que tengas herramientas para manejar estos síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para dejar el tabaco puede que yo sienta más ansiedad, ¿qué voy a hacer en estos momentos de ansiedad? ¿No? Si cuando dejo de utilizar cocaína me puede venir una depresión, ¿qué hago delante de esta depresión? ¿No? También sugiero que utilices este tiempo que tienes para buscar herramientas, ¿no? Si puedes, claro que lo ideal y en realidad lo que sería necesario sería el atendimiento psicológico
¿no? En este momento online, ¿no? Para que tengas realmente Un apoyo. una orientación adecuada, ¿no? Y particularizada, ¿no? Para tu caso específico, porque en Internet tenemos cosas amplias, ¿no? Tenemos cosas muy útiles, muy importantes, pero muy amplias, y en la psicoterapia lo que tenemos es algo que es construido para nosotros, ¿no? Que es construido junto con la terapeuta para nosotros, ¿no? Entonces, pero tú puedes buscar en Internet, hay herramientas increíbles, ¿no? Para que tú puedas manejar el craving, ¿no? La fisura, para que puedas manejar tus emociones, para que mejores tu comunicación con tu familia, porque va a ser necesario, ¿no? Hacer pedidos a la familia, ¿no? De, por favor, tengas paciencia conmigo ahora, no estoy en mis mejores días, ¿no? Y también, claro, el autocuidado, ¿no? Esto es básico, ¿no? Para este momento, realmente conectar con aquello que te cuida, ¿no? Comprender y practicar aquello que te cuida. Y para las familias, lo que hay que decir es que si llega a un punto que la consecuencia de la adicción es la violencia, si es necesario, hay que denunciar, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos viendo es que hay una reducción en las denuncias de violencia doméstica y no saben si es porque no pueden denunciar, porque están con sus agresores, ¿no? O porque, ¿no? Entonces, no es incomún que en familias con personas con problemas con adicciones haya situaciones de violencia doméstica, violencia de género. Entonces, si estás pasando por una situación así y es necesario denunciar, es denunciar. Punto, ¿no? Si la persona no está motivada, bueno, si no hay violencia, si no es esta situación y la persona no está motivada para dejar de usar y no hay manera, ¿no? Porque esto muchas veces no es algo que solo porque estamos en cuarentena vamos a poder cambiar, ¿no? Pues es esto, buscar herramientas para tener una comunicación más asertiva, para poder hacer acuerdos, ¿no? De cuáles son las reglas, cómo va a ser nuestra rutina, hacer pedidos, cómo hacer críticas de una manera más asertiva, ¿no? Realmente con mucho respeto poder decir lo que hace falta decir. No es la responsabilidad de la familia dejar el usuario cómodo para usar. Esta no es su responsabilidad. Incluso es importante que actúen con mucha honestidad, diciendo lo que les hiere, ¿no? Lo que les hace daño, porque es justo esto que va a aumentar la posibilidad de que el usuario tenga más crítica y desarrolle y que pueda ver cómo está lejos de estar donde gustaría de estar, ¿no? Entonces es importante esta honestidad de poder hacer las críticas necesarias, pero claro, con mucha empatía y asertividad, pero poner sus límites, ¿no? Esto es fundamental en este momento. Y para familiares de personas que han dejado de usar alguna sustancia, sea tabaco, sea alcohol, o sea otro tipo de adicción, que hayan dejado de comer compulsivamente, lo que sea, para contribuir en este momento es importante mucha empatía, ¿no? Entonces, buscar cómo desarrollar la empatía, ¿no? Respetar los tiempos de esta persona, tampoco agobiarle con tantas ¿cómo se llama? Tantos halagos, ¿no? Porque esto también puede representar un peso para la persona que está en el principio, dando los primeros pasitos, ¿no? Y eso, y aprovechar este momento que hay más tiempo para buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda, aunque sea online, ¿no? Creo que es esto, Paola. ¡Wow! Gracias por todo lo que estás diciendo, Carol. Yo creo que va a ayudar un montón. Mientras que te escuchaba, pensaba en todas las personas que llevan ya un tiempo o mucho tiempo, poco tiempo, en sobriedad o en abstinencia y el peligro que puede representar para ellos esta situación, las recaídas. Sí. También pensaba en toda esa gente que puede ser que lleve meses o años y que pueda tener mucho miedo de tener una recaída por todo lo que está viviendo. No sé si eso también te lo has encontrado. De casos que yo esté atendiendo ahora mismo de recaídas por la cuarentena, no, pero intuyo que puede ser sí un riesgo por lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la dificultad de manejar emocionalmente
todo lo que estamos viviendo. O entonces, porque si las pérdidas que estamos teniendo son situaciones comunes de riesgo, perder el empleo, el distanciamiento social, Y si antes, todo. en su momento, perdóname que te interrumpí, si en su momento la adicción fue una forma de afrontar, el que de nuevo hoy resurjan o pueda yo estar reviviendo, ya sea mucha cercanía con personas que me es difícil tener tanta cercanía, o una distancia muy fuerte de las personas que, o estas pérdidas, o cualquier situación que me haga revivir ciertas emociones que yo antes afrontaba con una adicción, con una sustancia, con algún comportamiento que me generaba daño, eh, va a ser probable tener este miedo, ¿no? De que yo vuelva a elaborar lo que me está pasando o afrontarlo con esto. Entonces, igual esas personas, continuar con las recomendaciones que tú acabas de dar me parece importante. Sí, incluso las herramientas que muchos tienen para afrontar estos riesgos cotidianos, ¿no? Como un conflicto con el hijo, un conflicto con la familia, o incluso una pérdida, un luto, ¿no? Puede que fuesen herramientas que no tenemos ahora, ¿no? Como por ejemplo, en los casos de mis pacientes que son adictos de drogas, ¿no? Que iban a narcóticos anónimos, ¿no? O que alguien necesite dar un paseo para tranquilizarse antes de volver a casa y poder manejar un conflicto familiar, o que necesiten espacio, y a veces vivimos en una casa muy pequeña, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que ahora es difícil acceder, ¿no? Estas herramientas que tenían desarrollado, puede ser difícil acceder ahora mismo, ¿no? Entonces, sí que exige creatividad y sí que se están imponiendo situaciones de riesgo. Entonces, pues bueno, para no alargarlo más, Carol, yo te quiero agradecer profundamente por todo lo que nos acabas de compartir. Yo sé que tal vez después de ver este video las personas van a tener más preguntas, quizás o seguramente tienen situaciones particulares que deseen resolver. Entonces, voy a compartir también aquí abajo de este video los datos para Carol, si le quieren escribir, si quieren hacer una cita. Sería muy importante que lo hiciéramos, que nos acercáramos con profesionales que son especialistas en este tema para pedir apoyo. No sé si quisieras agregar algo más, Carol. No, solo agradecerte nuevamente y realmente darte nuevamente enhorabuena, porque para mí son temas fundamentales los que estás trayendo aquí para tus charlas online. Entonces, enhorabuena y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar compartiendo todo esto. Gracias a todos los que están escuchando. Que tengas linda tarde allá en España y buenos días para todos los de Latinoamérica. Gracias, nos vemos. Nos vemos, un besito.